Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures. Esta es una nueva edición de Expreso con Futuro en Divox Radio. Vamos a estar conversando sobre un tema del que hemos conversado y visto en extenso en otros programas con emprendedores que nos piden datos, tips, información sobre cómo puedo internacionalizar mi negocio, cómo puedo sacarlo de Chile, cómo me puedo ir a Estados Unidos, por ejemplo, a Miami, que está tan hoy de moda respecto de años anteriores, donde vemos muchos emprendedores que se están yendo a México, se están yendo a Miami. Hay una colonia interesante, importante a esta altura de la vida en Miami y en Ciudad de México también. De ello vamos a estar conversando el día de hoy con una persona que conozco hace años, que lo había perdido el rastro porque se fue justamente a trabajar a Miami. Bienvenida, Alejandra Winter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nos conocemos hace mucho tiempo, así que estoy feliz de estar acá. Estoy en Miami, efectivamente, pero siempre conectada con Chile. Bueno, Alejandra hoy es directora del programa Soft Landing del Cambridge Innovation Center en Estados Unidos y o tiene bastante experiencia, bastantes años trabajando en el ecosistema de Miami. Alejandro, siempre partimos este programa comentando un poquito de historia del invitado, un poquito de datos, antecedentes, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito cómo partiste en esto y cómo fue este paso de ir a vivir y trabajar al ecosistema de emprendimiento en Miami. Eh, bueno, a ver, yo estudié ingeniería civil y desde que estaba en ingeniería empecé a tomar todos los ramos en temas de innovación. Y al corto andar empecé a ser ayudante de todos los ramos de innovación. Me acuerdo perfecto un video de IDEO, de la empresa en Stanford, que me cambió completamente mi visión de lo que yo quería hacer a futuro. Y desde ahí decidí que mi camino iba a ser por la innovación más que el emprendimiento en ese momento. Al salir de la universidad, al corto andar, armamos una consultora en temas de innovación para grandes empresas y resultó bastante bien. Me fui a Italia. En Italia hice un máster en diseño e innovación, ingeniería, diseño e innovación. Estuve 2 años, después me fui a Alemania, donde estuve algunos meses haciendo un curso de Design Thinking. Y cuando vuelvo a Chile, eh, ya en el ecosistema de Italia y en Berlín, empecé a entender en el fondo también cómo la innovación se aplicaba en el emprendimiento mismo. Yo todavía la veía muy corporativa antes de salir fuera. Y cuando llego, me puse a trabajar con la Lemustakis, con Pilo, con Julián y armamos los IF, que es donde nos conocimos con Ángel. Y armando todos los IF, de a poco ya en el fondo me fui metiendo cada vez más en el mundo emprendedor, en el mundo emprendedor. Y si bien recordamos en ese entonces, todavía había mucho emprendedor que venía desde afuera. Y nuestro discurso siempre fue apoyar al emprendedor local, apoyar al emprendedor local, y nosotros veíamos que el emprendedor local siempre tenía a largo plazo una mirada de escalar a Lima, a Bogotá, a Ciudad de México y tal vez en una de esas, en un futuro, si todo va bien, a Estados Unidos. Y bueno, las vueltas de la vida, temas personales, mi pareja de ese entonces, mi marido actualmente, le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y dije, ¿por qué no? Sí, la verdad es que Miami era muy atractivo para mí porque era un ecosistema que estaba también empezando, que era un poco la expertise que yo tenía de darle, de armar comunidad, en el fondo apoyar el emprendimiento desde sus pasos iniciales. Pero no me hacía sentido a mí tener que decir, oye, ahora voy a ayudar al emprendedor gringo, porque yo venía de quiero ayudar al emprendedor latino. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, llegué a Cambridge Innovation Center, que puedo explicar después como en detalle qué es lo que es, pero ahí en el fondo yo vendí la idea de apoyar a los emprendedores de Latinoamérica que querían entrar al mercado estadounidense. Y así es en el fondo cómo he ido dando la vuelta de llegar hasta Miami y estar donde estoy hoy en día apoyando la entrada de estos emprendedores. Ale, y preguntarte en esa línea, luego, bueno, te toca esta ida a Miami a trabajar en el ecosistema norteamericano. Cuéntanos
para quienes no conocen, el centro que te tocó, en el que te tocó trabajar, que es una especie de hub, una suerte de hub de vinculante con emprendedores, con empresas, con Venture Capital, etcétera. Cuéntanos un poquito ese lugar en el que te tocó trabajar. Yo sigo trabajando ahí, es CIC, Ah, perfecto. que es Claro. Cambridge Innovation Center, ¿ya? Cambridge Innovation Center nació hace 25 años en Cambridge, Massachusetts, y hace 8 o 10 años se empezó el plan de expansión. CIC, y si es que lo queremos poner como para que la imaginación de las personas no tengan que elevarse tanto, espacios de cowork. Pero nosotros les llamamos centros de innovación. ¿Por qué les llamamos centros de innovación? Porque CIC tiene una componente importante en temas de biotech, en temas de health tech, etcétera. Entonces, nosotros tenemos espacios colaboratorios. Si nos queremos imaginar estos lugares, son lugares en donde hay espacio de cowork compartido, pero también hay oficinas para una persona, para 10 personas, para 50, para 100, y hay laboratorios compartidos y laboratorios chicos, grandes y medianos. Y en el fondo, al armar comunidad en estos espacios, de a poco se va generando una comunidad de innovación y un distrito de innovación. Y eso es lo que CIC hace. Lo que CIC hace es armar distritos de innovación y comunidades de innovación a través de la instalación de estos centros. Y lo que busca CIC es estar en las principales ciudades y ecosistemas de innovación en el tiempo. En los últimos 10 años ya estamos en 9 ciudades, de hecho 10, porque Chicago se acaba de anunciar, pero estamos en Estados Unidos, estamos en Europa y estamos en Asia, conectando los distintos hubs de innovación. Y una de las formas de conectar sin necesidad de que haga un centro es con el Programa Internacional de Soft Landing, que fue lo que yo cofundé y hoy en día soy directora. Lo cofundé hace años, ha ido agarrando una estructura distinta, pero hoy en día es fundamental para poder conectar los distintos hubs de innovación, en mi caso sobre todo de Latinoamérica hacia Estados Unidos, entrando por Miami. Carla, y perdón, Ale, en ese sentido, una pregunta directa. ¿Cómo tú ves comparativamente, que conoces el ecosistema chileno, comparativamente con el ecosistema de Miami? ¿Qué nos falta? ¿Qué elementos no tenemos o que podríamos tener en Chile respecto de cómo se mueve, cómo fluye el ecosistema en Miami? A ver, es una buena pregunta hacer esa comparación, porque yo cuando llegué hace 7 años atrás, a mí me parecía que Miami era un ecosistema, o sea, Chile tenía un ecosistema mejor formado, si es que lo hablamos académicamente, así como, mira, quiero copiar un ecosistema, Chile tenía todos los componentes. Pero Miami, si bien en el fondo podía ser un ecosistema que está un poquito más atrasado que Chile, es un ecosistema que está en un país gigante, con un mercado gigante, en que si tu inversionista no está en Miami, pero está en Los Ángeles, o está en San Francisco, o está en Nueva York, no es un problema. En que si lograste pasar todas las barreras de entradas a un nuevo mercado, puedes vender al mercado completo. Entonces, que es uno de mis discursos, porque en el fondo el esfuerzo de arrancar en un nuevo país, de entender los temas regulatorios, bancarizarte, entender la cultura, si bien la cultura americana puede ser un poco más lejana que la de Perú, por ejemplo, pero al final el esfuerzo que tú haces en internacionalizarte es bastante similar entre un país y otro. Entonces, si ese esfuerzo lo vas a hacer por un mercado chiquitito versus un mercado gigante, vale más la pena hacerlo en el mercado gigante. Entonces, yo siempre digo como, vengan a Miami, que es aparte un aterrizaje en un país con una cultura que hay mucho latino, tú bien lo dijiste, ya hay una comunidad chilena grande, pero seguimos siendo una comunidad chica al lado del resto de los latinos. Un 80 y algo por ciento tiene como primer idioma el español, entonces se puede abrir acá y desde Miami la particularidad que tiene, que Chile no la tiene, es que tú estás muy bien conectado con tres mercados, que es el europeo, el estadounidense y el latinoamericano. Ale, y en esa línea también preguntarte un poco, para quienes no ubican, no conocen tanto el ecosistema en Miami, ¿qué elementos a nivel de fomento, digamos, ya sea público o privado, existen para impulsar, para potenciar el trabajo de los emprendedores que están partiendo? Si pudieras compartir algo. Eh, Existen cosas, pero yo diría así como que yo diga como, mira, este es el Corfo de Miami y estos son todos los instrumentos, la verdad es que no hay algo que se compare.
Eh, Al final hay ciertos ecosistemas que necesitan un impulso importante y un empuje importante, que es lo que está pasando en los países de Latinoamérica, y Chile siempre ha llevado la delantera en esas temáticas. En Miami no es así. Ahora, si uno va en el fondo a la ciudad o al condado o al estado, hay ciertos instrumentos y ciertas cosas que están apoyando, pero es en temáticas específicas. Para ayudar temas en el fondo de calentamiento global o para ayudar en temas de acceso a vivienda. Hay temas específicos en que de repente se fomenta y se hace invitaciones y llamados a los emprendedores, pero no existe una comparación como con un Corfo. Sí, te lo preguntaba porque, claro, mucho de lo que se está discutiendo hoy en Chile tiene que ver con que en los países desarrollados, en general, la inversión en innovación, emprendimiento, investigación es dos tercios. Dos tercios del mundo privado, un tercio del público, y en Chile es al resto. Dos tercios público, un tercio privado, y justamente esa tendencia es la que algunos sectores quieren tratar de revertir acá. Por lo mismo, preguntarte eh, cómo también están vinculándose los emprendedores en el ecosistema en Miami con las empresas corporativas. Este tema o este ámbito del corporate venturing o corporate venture capital, empresas corporativas invirtiendo en startups. Cuéntanos un poquito qué hay de eso allá o qué nos puedes comentar. Voy a comentar de lo primero que dijiste. Yo creo que si bien es súper importante que invitemos al privado a participar y que tal vez debiese ser más privado que público, pero eso no es bajando lo público. En el fondo tenemos que invitar al privado a que el privado ponga más. Entonces, estamos acá en ecosistemas en que el privado pone suficiente, entonces el público ha puesto menos. No sé si suficiente es la palabra, pero hay incentivos. O sea, desde la pandemia nosotros vemos que muchos grupos de inversión de distintos lugares de Estados Unidos y de Latinoamérica se vienen a instalar a Miami, entonces se está moviendo más la inversión, se está apoyando más el emprendimiento. Eh, o sea, y eso le dio la aceleración. Cuando yo te dije que yo llegué hace 7 años atrás, Miami claramente estaba más, lo veía como un poquito más joven que Chile, pero se movía a una velocidad gigante. Y ya con la pandemia, en el fondo pasa a ser un ecosistema maduro importante que tiene muchos fondos de inversión, que tiene mucho emprendedor, que tiene sus unicornios. Entonces ya es un ecosistema que está bastante bien establecido. Del punto de vista de los corporativos, yo te diría que en Miami mismo creo que los mismos que tú ves en Latinoamérica, porque están en el fondo Visa, Microsoft, bastante similar, apoyando a los emprendedores. Y muchas veces tienen las oficinas desde Miami apoyando a los emprendedores de Latinoamérica también. No, ahora, si abrimos a nivel nacional completo, el Corporate Venture Capital está bien establecido, los Venture Studios están establecidos hace un par de años, y el apoyo que se da es importante. De hecho, acá te diría que hay incluso más fondos de cosas súper específicas. Hay empresas que se dedican a temáticas como aire acondicionado y tienen su Corporate Venture Capital. Ale, y a su vez también preguntarte cómo ves el desarrollo de este puente que se está intentando establecer entre Chile, Miami. Ya vemos, como tú bien lo comentaste, casos de chilenos que se están yendo a ir, tanto emprendedores como fondos de inversión. Hay algunos fondos VC chilenos que tienen oficina justamente en Ujú. Miami. ¿Cuál es el estado actual de ese puente, de ese vínculo entre Santiago y Miami el día de hoy en cuanto a este ecosistema de emprendimiento e innovación? Eh, el puente está bastante bien establecido y tal vez esto es para el bloque siguiente, pero lo voy adelantando. Con CIC, por ejemplo, nosotros con este programa de Soft Landing lo que hacemos es agarrar emprendedores en grupo, así como una aceleración, y los preparamos durante 2 semanas online. Después nos encargamos de que estén bien preparados. O sea, las primeras 2 semanas son contenido con expertos que les enseñan de temas contables, financieros, cómo hacer tu pitch, cómo hacer tu deck, todo lo que necesitas para entender la cultura de Estados Unidos y cómo adaptar lo que tienes a Estados Unidos. Y después, durante un mes, nos quedamos encargándonos de que todo lo aprendido esté aplicado y que estén preparados para venir. Y vienen una semana a Miami donde los presentamos con el ecosistema.
Y te doy ese contexto para decir que nosotros, por ejemplo, este año seguro estamos trabajando con Ganesha Lab, que vamos a traer emprendedores en biotech. Estamos trabajando con ProChile, que vamos a traer empresas en EdTech, y estamos trabajando con Manutara Ventures, que de hecho se empieza la próxima semana, que es bastante agnóstico, pero si tú ves, ya en el fondo Chile tiene una infraestructura que se entiende que internacionalizarse es importante, y con empresas como CIC de la mano, el puente se hace bastante más fácil, se sabe a quién llegar, a quién recurrir, y en el fondo estamos entendiendo cómo trabajar juntos para apoyar que el emprendedor chileno llegue a Estados Unidos, salga y se internacionalice. Ale, te quiero invitar a una breve pausa. Justamente en el segundo bloque vamos a conversar en profundidad cómo una empresa chilena, un emprendedor chileno puede internacionalizarse, puede conectarse con el ecosistema en Miami y las oportunidades que eso brinda. Así que te invito a un par de minutos, vamos a un breve corte. Ya estamos de regreso con Ale Winter desde Miami. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.